ya la gente no cree en los políticos. Porque ha sido también una serie de historias pues de puras mentiras. Si quieres contribuir a tus finanzas de mejor manera, la política no es la opción. ¿Cuál es el error de todos los partidos políticos? Bueno, que se sigla a veces a cual se aparece porque no hay candidato. Respecto a qué hacer en el 27 en función de ir quizás unidos o no. Tenía que ser mi momento para querer aspirar a levantar la mano. ¿Pero aspirar a qué? Aspirar a ser diputado local. Y yo con Morena tengo bastantes amigos. Yo creo que lo natural hubiera sido que te hubieras decantado por Morena en ese momento. Me invita Juan Javier Gómez Casari a ser su coordinador de agenda. Mucha gente en el exterior puede decir, no, pues es que lo traicionó. El camisa no traiciona. Buenos días a todos los amigos de Personalidades. Hoy nos acompaña en la cabina un personaje que rompe un poquito el estereotipo del político tradicional, joven jalapeño, y de los que se decidieron meterse a la política pues cuando la mayoría de jóvenes huye de la política como si fuera un diablo, ¿no? Y bueno, hoy en día está coordinando la afiliación del Partido Verde en Veracruz, uno de los rostros frescos de la política. Y bueno, está dentro de esta nueva camada de políticos que busca abrirse camino en la política veracruzana y jalapeña. Hoy está con nosotros Rafael Alarcón Barrientos para hablar ahora sí que la neta, ¿no? De la política, desde su perspectiva como joven, desde su perspectiva en esta generación, qué es lo que opina de la política, del futuro del Partido Verde, de la grilla jalapeña, y si de verdad vale la pena, Rafa, quemarse la vida en la política porque es complicado. Rodri, gracias, agradecido contigo, la verdad es que muy contento, y justamente pues el tema es romper paradigmas. Somos un gran relevo generacional para quienes nos gusta el servicio público y también para quienes tienen la gran tarea como tú de comunicar y de manera distinta. Creo que ese es el acicate de muchos temas que en la actualidad tenemos que los jóvenes, pues romper este paradigma de creer que la política es como se hacía hace 20 años, de creer que, bueno, pues el político es el que se escoge por el dedazo, o de pensar quizás que por ser de un solo movimiento vas a poder ganar todas, cuando hoy en realidad pues, la gente está muy despierta. Entonces, yo muy contento de estar contigo y agradecido para platicar pues de todo un poquito. Pero a ver, ¿dónde es que le encuentras el gusto a la política en un mundo donde te digo, los jóvenes lo ven y aborrecen la política y tan solo lo vivimos, no aquí en la zona conurbada o en Jalapa, sino en todo el estado? ¿Qué fue lo que pasó en estas últimas elecciones del 2025? La participación ciudadana fue por los suelos. Habíamos tenido hace unas semanas a una persona del PAN y me decía, no, es que nos castigó mucho en Boca del Río lo que pasó con los yunes para el PAN. Y le digo, es que no fue para el PAN, fue para la política, porque hemos visto que este tipo de acciones, no sé si decirlo degrada la política, pero de cierta manera evidencia estos acuerdos políticos que después en el exterior. Entonces, un chavo, ya inclusive ni los chavos, sino los propios ciudadanos, desde los más chicos a los más viejos, dicen, ¿para qué chingos va a votar? Hay una gran apatía. A ver, Rodri, la verdad es que ya la gente no cree en los políticos. Porque ha sido también una serie de historias pues de puras mentiras. En mi caso, déjame decirte que pues sí, a ver, yo nazco en Jalapa, soy un joven de 26 años, pero que tuvo la gran oportunidad y responsabilidad de iniciar a muy temprana edad dentro del servicio público municipal, de tener la oportunidad de demostrar cuando, tú sabes muy bien que a veces cuando uno es muy joven, pues te dan una temporalidad. Y así me hacían en cada encargo que tuve. Le vamos a dar 3 meses a Rafa para que reviente. Y ya todo lo contrario, duraba toda la administración o toda la temporada del encargo. Y eso me llevó entonces a tener una gran vocación de servicio. La verdad es que hoy en Veracruz, Rodri, la política está un poquito desafanada de los jóvenes. Y ahí es en donde los cuadros nuevos, las dirigencias jóvenes, como el Partido Verde, que tenemos pues a un joven dirigente en la historia de nuestro partido, pero además hoy homologando a los demás partidos, es el único dirigente de corta edad, que es Edgar Herrera. Y desde ahí, pues estamos haciendo un gran relevo generacional. ¿Cuántos años tiene Edgar? Tiene 34 años. Ok. Todo está chavito. Bueno, entra entre los chavorrucos, a mi hermano los saludos desde acá. Lo cierto es que entonces hay muchas tareas que hacer, Rodrigo, y sobre todo generar esta gran participación de creer en una sola vertiente, que es hablar con la verdad hacia los jóvenes. Pero, a ver. Hacerlos. La política debe ser de una manera muy distinta ahora. Mira, hacerlos de tal suerte que sea atractiva.
Mira, cuando te invitan a participar en un grupo juvenil, en levantar la banderita, en entregar quizás algún volante, eso no es política. Yo siempre he hablado entre la grilla y quien se dedica a hacer política. Bueno, a ver, de acción juvenil no vas a estar hablando. Entre acción juvenil y muchos movimientos que hay por ahí, que andan queriendo jugar a hacer. Lo que yo creo que es muy importante es ya no generar esa gran oportunidad de que los jóvenes crean en sus sueños y los ocupen de relleno. Creo que también hoy ha habido una gran relevo generacional en el gabinete, por cierto, de nuestra gobernadora, que también fue candidata verde y que también es del Partido Verde, Rocío Nale. Si tú te pones a mirar su gabinete, parte también de ellos son jóvenes. ¿Quiénes? Bueno, pues a ver, mira, hoy el coordinador de atención ciudadana es joven, tiene escasamente 28 años. Si tú te pones a pensar quizás o hablar de algunos mandos de segundo nivel, son jóvenes. Pensar quizás de hablar de algunos subsecretarios, son jóvenes. Directores de área, son jóvenes. Bueno, en el Congreso del Estado tenemos muchos chavos, entre mi tocayo Rafa Araroni, que va a ser el próximo alcalde de San Andrés, que por cierto fue siglado por el Verde, la diputada jalapeña Doreni. En fin, lo que creo que es muy importante también es hablar con la verdad. ¿Y qué tipo de joven va a estar inmerso en política y no ocupar a muchos jóvenes como relleno? Creo que ahí es el punto de partida, donde en lo particular en Jalapa estamos haciendo, Rodrigo. Mira, ciertamente esta campaña que acaba de pasar, y lo digo con mucho orgullo, sin presunción, fui el único candidato a regidor que su campaña. Y generamos un antecedente histórico para quienes buscan ser ediles dentro de sus ayuntamientos, pues que también deban hacer campaña. Ahí demostramos algo, Rodrigo, que los jóvenes también pueden hacer el gran cambio generacional, pero además demostrar que también somos capaces de levantar la mano, de generar una gran convicción. Y a mí lo que me queda muy claro es que el ciudadano busca jóvenes, caras frescas, pero también con cartas de presentación que estén probadas en resultados. Y eso es lo que creo que a partir desde nuestra plataforma, hoy desde la Secretaría de Afiliación del Partido Verde, déjame presumirlo además ante auditorio, estamos haciendo una gran recopilación de muchos cuadros jóvenes. Ahora, fíjate que aquí que tengo unos análisis que hice el fin de semana pasado. Yo analizaba cómo le fue al Partido Verde en lo que fue Boca del Río, Veracruz, Claro. Jalapa, Córdoba, Orizaba, y en Jalapa no les fue bien, ¿No? no les fue mal. A ver, de tener 116,250 votos, sacaron 3,134. A ver, una participación ciudadana, déjame decirte que de Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Orizaba, y Jalapa, de esas 5 ciudades, de esos 5 municipios, el municipio que menos participación hubo fue Jalapa. Fue apático. Y fue por un tema generacional, fue un tema aéreo, querido. 2.7% Déjame decirte, de votación para el Verde. Justo, pero además, si vemos también en el PT, en los otros partidos, también hubo una gran reducción de votos y de participación. ¿Qué creemos, no tan solo como partido, sino como sociedad? Arrancados muy duros, con datos duros. Yo Pero creo. además está padre, déjame decirte algo. Si tú veías el día de la votación, las casillas a la elección judicial estaba llenísimo. Y a la elección municipal era una gran apatía. Veías a 2, 3 personas. Cuando en mi casa de campaña yo estaba justamente midiendo la votación en la hora de la tarde y yo veía que había una muy bajita participación. Vamos, es la primera vez que en Jalapa tenemos estos resultados. 29.73% de participación ciudadana. Donde entonces te puedes reflexionar, no por los partidos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué está pasando ante la ciudadanía? El por qué no están siendo tan atractivas las propuestas. Jalapa es una ciudad que amo, que adoro, pero que es compleja. Hay un gran número de estudiantes, hay un gran número de empresarios de varios sectores, donde son muy analíticos. Sí, de muchos funcionarios. Es, digamos, la cuna, donde hay muchos sectores donde pues crecen, avanzan, pero donde la sociedad, querido Rodri, es muy pensante y está reflexionando en cada administración qué hace bien y qué hace mal. Que creo también hay un gran desgaste entre las fracciones partidistas. Lo que hizo el Verde, querido Rodri, más allá de los números, era demostrar entonces que la planilla que tenía el Verde, pues era gente probada en resultados.
en una gran interacción con la gente. En la zona conurbada, bueno, pues el Partido Verde tuvo, tenemos que reconocerlo, algunos temas complejos en donde tenemos que mirar con anterioridad a qué cuadros estamos invitando. Y hablo de las lealtades o deslealtades, que aquí hubo una en Boca del Río que Con los regidores del sí, Verde. claro, por supuesto. Es ahí en donde tenemos que reflexionar muchísimo quiénes nos van a acompañar. Y en eso estamos hoy en el Verde. Y quiero decirte con claridad que Edgar Herrera Lendechi pues, estaba muy apurado en tratar de generar esta gran familia donde haya gente valiosa, gente probada y gente leal a los ideales, no por cargos. Creo que a título personal lo digo, pues aquí se había probado esto, el interés. Fíjate que la vez pasada le escribí hace unos días a Carlos Marcelo, para que viniera para acá. Esta pregunta me gustaría hacérsela a él, pero bueno, digo, aprovechando Que que ya vimos, estás vimos, aquí. por cierto, que sacaste la cápsula respecto a las escuelitas. Ajá, sí, Está sí, sí. buenísima, ¿eh? Sí, 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 por ahí sacamos la nota. Oye, ¿y qué fue lo que pasó? Digo, esta pregunta en este análisis que saqué me sorprendió mucho porque, a ver, veía un Boca del Río donde el Verde sacó 1.26% de participación, Veracruz 2.5, Jalapa 2.7, Orizaba 1.4, 1.4. pero Córdoba 5.3%. ¿Qué fue? ¿Qué fregados hicieron en Córdoba que no hicieron en todos los demás municipios? ¿Qué creo? Hay una gran diferencia entre cada región. Claro. Son mundos totalmente mundos distintos y lo platicamos. Oye, somos aquí en fuera de- Veracruz, pero son mundos completamente Y tiene distintos. que ver mucho, querido Rodrigo, con la intencionalidad de los municipios, de la actividad partidista, de la intencionalidad de los políticos, de los cuadros operadores, pero sobre todo de la sociedad. Creo que cuando hay un gobierno humanista, como lo ha dicho la presidenta, cuando hay realmente representantes que la gente tenga que ver con ellos, pues sale a votar. Y más en elecciones municipales, donde es el primer ente. No, pero a ver, yo entiendo que salgan a votar, pero aquí no es solamente que salgan a votar, es que, por ejemplo, si habláramos de participación ciudadana en Orizaba, el 50% de la gente fue a votar. En Córdoba el 32%, una disminución Y que brutal. estaban a 10 minutos, vamos. Claro, pero aquí el tema está en los resultados que tuvo el Verde, el tener 5.3% Sí. de los votos, cuando en promedio tenía unos 5.2. Aumenta. Y eso es un tema importantísimo porque, reitero, no es de un solo día, es de la intencionalidad de Pero tiempo y de pasado. ¿qué factores claros? Mira, pues tiene que ver mucho, primero, y yo lo he dicho, y si alguien me conoce es que soy muy directo en lo que digo, es en los cuadros, es en quién representa. ¿De la planilla o del candidato? De nuestro equipo como Familia Verde, nuestro comité municipal, nuestro delegado, nuestros encargados de área, pero además también nuestros servidores públicos, nuestros regidores. Dependiendo mucho, eso es el gran trabajo que tenemos para el día de. Que creo que en los municipios donde mencionas que tuvimos, y reitero, una gran apatía en el sector verde, pues es quizás la falta de representantes edilicios, quizás la falta de compromiso. Y bueno, eso se vio y fue un tema estatal, que Rodrigo, hablamos, por ejemplo, de Tamiagua. En Tamiagua el verde ganó y arrasó la elección. Tuvo una gran participación. En Tecolutla, por ejemplo, que está muy pegadita a Poza Rica y también siendo hermanos casi de Papantla. Ganamos el municipio verde con una gran votación y eso es gracias a la participación de quienes han sido nuestros alcaldes y que han demostrado con resultados. Ahora, Rafa, ¿cómo fue que llegaste al tema de la política? ¿Hablaste con tus papás? ¿Te dijeron, sí, no hay bronca? O sea, como por qué decir desde chico, oye, pues esto me gustó, esto me encantó, cuando hay muchas otras profesiones más tranquilas, más sólidas, más estables? Y pues bueno, a ti se te ocurrió desde chavo decirte, no, pues me voy a meter a estos lugares donde son complicados las cosas. Oye, hay una amiga jalapeña, que no voy a decir el nombre para no quedarla o hacerla quedar mal, me dice que soy muy insistente. Y ha sido mi vida. La verdad es que soy muy persistente, insistente, pero además un poco rebelde. Desde muy temprana edad, Rodrigo, lo cierto es que me encantó la oratoria. Y yo era el joven que siempre participaba en el salón, el que siempre invitaban entonces a cuando venía alguien a entregar algo, a que hablara Rafa Alarcón, que él lo represente a los alumnos. Lo cierto es que entonces, pues alguna vez en Jalapa era la campaña a un candidato a alcalde
No se puede mencionar. Yo Nombre. tenía entonces 16 años. Y me dicen, oye, que tú hablas muy bonito, que viene a la calle, ¿por qué no hablas? Yo, pues va. A ver, yo hablé lo que en ese entonces pensaba, Rodrigo. Sobre la calle, los jóvenes, el querer participar, el querer hablar en público. Y como cualquier político, pues termina y te dice, oye, qué bonito hablas. Ahí inicia en mí, una intencionalidad de querer ser en futuro lo que él estaba haciendo, que era candidato a alcalde. De ahí me meto, empiezo a buscar agenda de entonces candidato y me vuelvo su orador oficial a muy temprana edad. Gana la alcaldía y yo entro a la preparatoria. Sin embargo, cuando creo que se crea un vínculo de amistad, pues me manda a buscar. Y para que participara entonces, querido Rodri, como regidor juvenil del cabildo juvenil que hacía esa administración. Y participo. De ahí entiendo algo, que Rodrigo, que era ser un regidor. De ahí me nace el gusto por el servicio público y me empiezo a meter. Empiezo a generar la condición para que me voltearan a ver. Oye, pero a ver, eso es lo que me gustaría preguntarte. Empiezas a meterte y no te llegaron de cierta manera a Mira, menospreciar por decir, bueno, este joven, una este anécdota muy chamaco. interesante. Te voy a decir algo, a ver, a mí me perdían en la campaña. Y yo preguntaba por la agenda y me decían, sí, va a estar en tal lugar. ¿Cómo que te perdieron? O ¿En esta sea, última que pasó? no, hace 9 años. 9 años, imagínate. Pareciera muy, muy, muy corto, pero no. Yo pedía la agenda, el entonces particular, Ya. y me decían, sí, va a estar en tal colonia. Y ahí llegaba Rafa, y no había nadie. O sea, me perdían en función de que, por la envidia, por el celo político que existe en todos los colores, pues no querían que un joven se acercara al ¿Y qué entonces hacías? candidato. ¿Qué sentías en eso? Pues a ver, en ese momento había emociones encontradas, enojo, frustración, pero yo decía, tengo dos caminos. O me frustro o le sigo. Pues hay que seguirle. Eso me lleva entonces a ser secretario privado entonces del alcalde. Eso me lleva entonces a entender, yo lo digo, y lo he hecho muchas veces, Rodrigo, yo soy una creación y un desarrollo total de transición, porque me toca entonces entender cómo el partido entonces el PRI se derrumba en un par de meses. ¿Cómo entonces gana otro partido como Acción Nacional? Y desde lejos ver cómo en 2 años se derrumba por la soberbia, por la falta quizás de muchos temas que los veracruzanos saben, y cómo cuando hay perseverancia, cuando hay, bueno, pues intencionalidad y cuando trabajas durante muchísimo tiempo y creas realmente equipo político, pues llega a ser presidente de la República como López Obrador. Y es que, a ver, hablas de un momento político impresionante en el momento en que, a ver, estás en el PRI, se está derrumbando, ves creciendo desde una manera fuerte a un partido de Acción Nacional, pero en base al odio, en base a los golpes. Y poco a poquito se va creando un movimiento muchísimo más grande que en ese momento es Morena. Ahí tú como joven dices... Claro. Puta, ¿cómo me muevo en esta transición política histórica y en todo México cuando el escenario pues no está tan sencillo en el aspecto? Voy a poner una analogía, estás en un restaurante y ves 4, 5, 6 mesas, pero te metes en una mesa y esta mesa se lleva mal con el de la otra. Por supuesto. Vas a la otra. ¿Por qué pasa eso? Por esta transición política que no sabes en dónde sí estás bien y en dónde mal. Y sobre todo, regreso a la plática del principio. Ahí te das cuenta, estás probado para ser grillo o político. El grillo es el que anda de color en color y viendo qué pesca. Creo que el político se estudia, se prepara para estas transiciones y no son andar buscando hueso en cada color. Es demostrar tu capacidad y tu voluntad, sobre todo tu servicio a la administración. Cuando yo salgo del ayuntamiento de Jalapa, pues yo veo todo este momento, querido Rodrigo, en menos de 3 años, y yo digo, pues a ver, me voy a dedicar a la materia electoral, porque no veía condiciones. Veía entonces que la política estaba un poquito compleja, y más para un joven. Entonces yo dedico 2 años justamente, uno en específico para estar en el organismo público electoral de Veracruz, al siguiente año en el Tribunal Electoral de Veracruz, para entender cómo se administraba una elección y cómo se judicializa. Un tema más administrativo. Pero sobre todo también donde el político tiene que entender que es muy importante donde ganas o pierdes una elección. Por cierto, pregúntale allá en Poza Rica. Por cierto, que hoy está muy actualizado ese tema. Está de moda. Y de ahí, Rodri, perdón, entiendo algo.
las amistades te ayudan muchísimo en la vida. Cuando tienes la voluntad, la cercanía y sobre todo las ganas de querer seguir participando en política, pues a mí me llega una invitación de algún amigo que tuve hace mucho tiempo y que era entonces presidente del Congreso del Estado de Veracruz, presidente de la Junta de Coordinación La Política, Jucopo. la Jucopo, la llamada Jucopo, que era Juan Javier Gómez Casarín. Y me invita a De participar Morena. de Morena. Yo estaba en el Tú no tema estabas en electoral. ningún partido. No, yo estaba siendo asesor de la presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, mi muy querida amiga, y me invitan. Y en esa gran tesitura de diálogo directo, pues yo le digo, sí, sin embargo, yo tengo una gran aspiración, tengo un corazoncito. Amo Jalapa. Me invita durante los 3 años a ser su coordinador de agenda. Y es una gran oportunidad porque entonces entendemos muy bien cómo 50 cabecitas, 50 mundos, 50 diputados, pues cada uno tiene su ideal, pero además un gran objetivo para su distrito. Y cómo poder entonces ser un gran puente negociador para que las cosas buenas pasen en cada distrito. Desde ahí entiendo, querido Rodrigo, que tenía que ser mi momento para querer aspirar a levantar la mano, ¿Pero aspirar a qué? aspirar a ser diputado local Ok. en el 2024, cosa que se complica, cosa que lo cierto es que Por la coalición. por la coalición y sobre todo porque Jalapa pues es una bastión y vamos, es la capital de Veracruz y donde tú tienes que entender muy bien algo, dónde estás parado, para qué estás parado y hacia dónde quieres ir. Son tres Y sobre temas todo el por qué, ¿no? que yo entendía muy temprana edad. Sabía que no había momento, pero no por eso no iba a levantar la mano. Sin embargo, lo cierto es que el Partido Verde tuvo la gentil oportunidad de invitarme. Y en diálogo con entonces, mi entonces jefe, pues yo le pido una pausa. Y con la gran fortaleza que tiene, pues adelante, si es tu sueño, No se lo tomó mal. no, porque hay diálogo y hay comunicación. Porque Dicen digo, que el camisa no traiciona. mucha gente en el exterior puede decir, no, pues es que lo traicionó. Se fue a otro partido, que eso es lo que decían. No, Claro. yo si algo he tenido es que en cada encomienda que he tenido, Rodrigo, a cada uno de mis jefes, pues siempre ha habido esta gran responsabilidad de avisar, de comunicar, de dialogar y que todos somos un mismo equipo, aun cuando no estamos en el mismo partido. Sin embargo, Jalapa se ocupa de un gran equipo. Sí, claro. Y el Verde me invita a ser diputado, candidato a diputado plurinominal, en la tercera posición. Cosa que por una pestañita le dábamos a llegar. Hoy el Partido ¿Cuántos Verde, metieron de pluri? ¿Dos? 2, y tenemos 5 diputados por elección directa, uninominales. Hoy tenemos 7 diputados verdes, en donde 6, perdón, porque una ya emigró a Morena. Pero justamente entro en el momento donde el Partido Verde crece a nivel nacional. La segunda bancada de diputados federales fortalecida. A nivel estatal, es la primera vez que el Partido Verde tiene una bancada. Siempre había tenido 1 o 2 diputados, era su máximo. Hoy llegar a 6. A ver, en el 2024, después del 1 de junio, dijeron, ¿qué pasó con el Partido Verde? Pero después nos vamos al 2025 y dicen, ¿qué pasó con el Partido Verde de ser la segunda fuerza a cuarto, quinto? Y entonces, cuando pasa ese puente de querer ser diputado local pluri que no se da, empiezo a trabajar a querer ser regidor. Y ahí es en donde llegamos a este punto mediático de la plática. ¿Qué pasó con el Partido Verde? Y lo cierto es que el platicar entonces de coaliciones electorales define muy bien los resultados. ¿A qué me refiero? El Partido Verde pues ha sido un gran aliado de Morena y en muchos municipios depende mucho quién postuló al candidato. Porque el voto mayoritario se va al partido que enarbola Claro, al está entonces siglado. candidato. Ahí difiere mucho entonces la votación. Y ahí es donde el Partido Verde, en esta votación municipal, pues mantuvimos los votos. Lo cierto es que mantuvimos e incrementamos algunos municipios de tener entonces solamente siglados por el Verde y nos fuimos solitos. Tuvimos 8 municipios hasta el momento
sin contar las extraordinarias que habrán de venir el próximo año y algunas que están ahora justamente en los tribunales. Pero a ver, ¿8 de cuántos? ¿De qué? ¿De 25? 8 26? de 36 que iban 36. en coalición Sí, total. porque después se fue el PT. Sí. Y ya fue solo. Vamos, Pero a ver, 8 de 36 es un número... complejo, pero si hablamos de la dimensionalidad de la coalición, de los territorios, vamos, si se habla realmente de cómo estaba el Partido Verde hace 7 años, pues hoy vamos en avance. Que hay que reflexionar y como lo ha dicho el dirigente. Claro, porque es que justo hay que llegar a ese punto, porque créeme que cualquiera de cualquier partido llega y ve el vaso medio lleno, cuando puede estar medio vacío para algunos, pero también hay que decir, la regamos en esto. Son procesos, y eso es lo que yo decía al principio. Hoy que estamos haciendo realmente reestructurarnos con gente leal, que tenga ideales, pero que además allá afuera que la gente pues los vea con unas buenas cartas de presentación. ¿Cuál es el error de todos los partidos políticos? Bueno, que se sigla a veces a cual se aparece porque no hay candidatos. Bueno, eso le pasó al PRI, eso le pasó al PAN, eso le pasó a MC. Bueno, en esta última no. Porque fueron circunstancial algunos municipios, pero bueno, a los resultados, pero los resultados ahí están. Dicen, claro. Sin embargo, es ahí en donde el Partido Verde, y hablo de nuestra propia casa porque Claro. hablar de los de enfrente sería erróneo, tenemos que reflexionar mucho dónde queremos ir. Y lo que nos estamos nosotros haciendo es prepararnos para el 27 y lo ha dicho el propio dirigente, el coordinador de la bancada, se está reflexionando respecto a qué hacer en el 27 en función de ir quizás unidos o no, porque mucho depende también el voto respecto a las coaliciones. Y algo que yo he planteado en la mesa, querido Rodrigo, es pensar si son coaliciones electoreras o también gobiernos de coalición. ¿Hacia dónde queremos ir? Si nos van a servir nada más los partidos para ganar elecciones, está bien. Pero después, ¿dónde queda la familia del partido aliado? ¿Habremos de ser un gran gobierno de coalición para qué? Entonces, en esta narrativa creo que hoy los dirigentes están planteando los mejores momentos y sobre todo para que la gente vea esta gran plataforma donde podamos tener la gran posibilidad de tener propuestas claras y que la gente vea atractiva al Partido Verde. Claro. Y en esto, pues a los jóvenes también. Ahora, Rafa, tienes 26 años, ¿no? Hablabas justamente de ser grillo, ser político. Hablabas de que fuiste al OPLE en su momento. Te enfocaste mucho en la política administrativa, en la administración pública, justamente. Pero también te encuentras en un mundo en el 2025 que esto no se trata del PAN, ni de Morena, ni del Verde, ni de nadie, ni de ningún partido. Es más, es un tema mundial, es un tema globalizado. Te encuentras en un mundo político que es muy diferente hace 10, 15, 20, 30 años, donde se podía hacer una carrera política, donde los partidos políticos eran instituciones. Hoy en día, la política se mueve a base de movimientos, y lo sabes perfectamente. Vemos un Movimiento Ciudadano, vemos un Morena, pero no solamente en México, sino a nivel mundial. ¿Cómo carajos quieres hacer política? ¿Cómo carajos quieres tener una carrera política en base a estudios cuando en los resultados y en los hechos la gente pide movimientos? La gente ya no quiere estos cuadros políticos y estas carreras políticas, quiere lo que le llame en el cerebro, en el raciocinio, pero dejando a un lado el tema de los estudios, hay que decirlo. Déjame decirte, y hago aquí una pausa muy importante porque hiciste una gran reflexión. Mi incorporación al querer aspirar a prepararse uno como político fue dentro de la administración pública para llegar al tema partidista, distinto a muchos jóvenes que llegan a lo contrario, al partido para llegar a la administración pública. Justo eso que estás comentando es un paso natural. El político que quiere pasar a la administración pública normalmente tiende a cometer errores. Sin embargo, el administrador público que corre al lado de la política normalmente sabe, una vez ganada la elección, cómo es trabajar. Y entonces ahí es mi gran diferencia del análisis de el quehacer político, querido Rodrigo, porque hoy lo que tienen que reflexionar muy bien las juventudes es una materia importantísima que es la participación. Pero hoy tenemos, a ver, un claro ejemplo. Tenemos a personajes que están siendo
ideólogos del propio propósito, que era el quehacer político. ¿A qué me refiero? Pues el esforzarse, el echarle ganas, el poder involucrarse, el entender que el camina, el que cruza el territorio, el que está en la calle, es recompensado. Y hoy eso me queda claro que en Veracruz y en México se está haciendo. Mira, cuando yo escucho a las dirigencias nacionales que hablan de que cero escritorio y más territorio, y cuando entonces se ve el resultado y se atrae para demostrar que sí es cierto, eso a las juventudes les da para adelante, les da para arriba. ¿Yo qué hablo respecto a esto? Pues que es muy importante toda la reflexión. ¿Hacia dónde queremos ir? Porque hoy en Veracruz vienen comicios otra vez. Y ahí es en donde los partidos políticos, todos, tienen que reflexionar muy bien qué cuadros, y si también hay cuadros jóvenes, que hay muchísimos, competitivos, les dan la oportunidad de ser. A ver, en esta pasada elección municipal hubo bastantes candidatos jóvenes, algunos perdedores, otros que ya son alcaldes electos. Desde ahí agarrar ese gran trampolín para entonces demostrarle a todos los jóvenes de cualquier expresión partidista, pues que tengan la gran oportunidad, la gran fe de que es momento de que levantemos la mano, pero siempre, siempre con las cartas de presentación y sobre todo con la responsabilidad de por qué querer ser candidato y en su caso ganar, hacia dónde se va a querer trabajar. Es muy importante, sobre todo, tener claro la misión y el objetivo de por qué quieres entrar entonces a la administración pública. Claro. Con ahora, Rafa, ¿has pensado en algún momento, porque, a ver, de que te ha tocado grilla, yo creo que te ha sobrado allá en Jalapa? No hay algunos momentos donde dices, puta, ya quiero tirar la toalla, ya no quiero seguir en esto, porque también se vale. Sí, esta última campaña fue muy mediática. Y desde aquí saludo a mi muy querida presidenta electa, Daniela Griego, que por cierto ganamos la elección en Jalapa. Una elección extraordinaria, muy movida, paradigmática, porque además fue extrovertida. ¿Por qué te digo esto? Fue muy emotiva. Cuando tú ibas a cada colonia, a cada congregación, la gente realmente te abrazaba, te decía, sí voy a votar por el verde, por Morena, pero porque yo te conozco, porque yo la conozco. Y aquí te digo esto porque fue también una campaña de muchos golpes mediáticos hacia mi persona. Que porque de tal tez de color, porque es joven, porque X y Z. ¿Por qué no fuiste en la primera y fuiste en la dos? Por temas de género. El organismo público electoral, que gracias a Dios tuve la gran oportunidad de trabajar ahí, determinó, querido Rodrigo, que tenían que ser postulados en algunos municipios donde en pasadas elecciones siempre se postulaban hombres. En esta contienda tenían que ser mujer. O sea, por tema de género. Encabezar por paridad de género. Y bueno, pues yo, maduro, hermano, y entendiendo las circunstancias, pues asumí la responsabilidad. Y reitero, ahí tú te das cuenta muy bien si es solamente el gusto de querer llegar a un cargo o hacerlo también por voluntad hacia un partido y hacia una encomienda y hacia una misión que tienes. En otro momento quizás alguien más decía, pues no, yo no voy a llegar, pues no le meto, no le invierto. Al contrario, con Daniel hicimos un gran equipo de trabajo, un gran equipo de transformación y donde justamente reflexionas. Bueno, no se da esta oportunidad, pero hay mucho más que hacer. Y justamente en estos momentos en donde reflexionas el qué hacer como joven, pues ayuda mucho la meditación. Hoy me he encargado totalmente de hacer muchísimo ejercicio y con el equipo que te acompaña, que yo aquí hago un reconocimiento grandísimo al equipo brillante que me acompañó, todos jóvenes, abogados, economistas, publicistas, que fue una campaña magnífica. Con ellos reflexionamos después de la elección hacia dónde tenemos que ir. Si era pararle ya, o dedicarnos a otra cosa, o seguirle a lo que viene. Y déjame decirte aquí, lo digo públicamente, todos definieron en seguir construyendo el proyecto de Jalapa. Tengo 26 años, a los cuales me seguiré dedicando a hacer política. Si lo peor creo que ya lo he vivido, lo que viene creo que es ganancia. Y sobre todo porque cuando tienes fe y tienes un gran motor que es amigas y amigos que te acompañan, no hay nada más bonito que poder salir a la calle y decir justamente, oiga regidor, ya va a entrar ahorita en diciembre. Y yo decir,
es que, pues no, va a ir la señorita tal, ¿no? O oiga, qué bonita campaña, usted ganó. Sí, pero no. Sí, pero no, ¿sabes? Entonces, son de las cosas que más allá de encuestas, más allá de likes, más allá de la publicidad, es el salir a la calle y que te reconozcan. Rodrigo, yo estoy muy contento por ello, porque además en Jalapa, siendo la capital, siendo una ciudad de muchísimos universitarios, hubo una gran participación de jóvenes en mi campaña regidor y donde también Daniela Griego, perdón, tengo que reconocerlo, fue una gran aliada para los regidores del Verde, donde hicimos una gran conexión. Y de aquí parto en algo, y decirlo aquí también a los jóvenes, nunca claudicar. Nada viene tan fácil, en la vida, y nada sucede dos veces de la misma forma. Creo que como joven, si a mí me dieron una oportunidad a muy temprana edad, lo que yo hago, Rodrigo, es lo mismo para mis coterráneos. Lo mismo para los chavos quizás menores que tu servidor, porque el ideal real de tu servidor es un relevo generacional. Y no tan solo para quienes se dedican a hacer política, para también quienes son maestros, médicos, jóvenes, dentistas. Creo que en esta sociedad, donde hay muchos jóvenes también como tú, que hoy están siendo y rompiendo paradigmas en esta materia de comunicación, es realmente ser un equipo, porque la vida, hermano, da muchas vueltas. Y si algo a mí me ha quedado muy claro, es como una rueda de la fortuna. Y fíjate que esta rueda de la fortuna que me comentas y de esto, de estas caídas o de estos fracasos, o más que fracasos, enseñanzas y experiencias, ¿no? Claro. ¿No crees después de este 2025, después de lo que te llegó a pasar, de quedar un lugar en el 2024 para la diputación local, luego otra vez a un pelo bueno, o más bien de un pelo después de una decisión, ¿no? Porque también es muy complicado, y hay que decirlo, Son decisiones para los propias. partidos, Sí, sí. el hecho de que metan 2 o 3 regidores siendo un partido que acompaña, ¿no? Entonces, ¿no crees inclusive, o creo que estoy seguro que lo has pensado, el hecho de decir, yo creo que las cosas pasan por algo, e inclusive si se me hubiera puesto tan fácil la política como en su momento se me estaba dando, pues hubiera sido otra persona hoy en día en el 2025, ¿no? Yo creo que justamente estoy a 5 días de cumplir años, ya 27 años, y he estado en esta gran reflexión de cuál era Rafa de hace 9 años, de haber estado en momentos álgidos, complejos, donde querer ya tirar la toalla, pero que la fortaleza del objetivo, de la misión, del proyecto, te da para adelante. Hoy me queda muy claro que cuando tienes fe, soy un joven muy católico y además muy pediche a San Rafael y San de Valencia. Ahí me ven siempre en la catedral, y tengo que decirlo aquí con mucha claridad, y además nunca lo he dicho. Siempre que he tenido una gran encomienda, siempre antes de entrar voy a agradecer o a pedirle a San Rafael. Y yo creo que el tema de fe es muy importante. En mi caso, eh, después de ese gran proyecto, de estos grandes retos de vida, pues me queda la total claridad de lo que tiene que venir es demostrar lo trabajado, lo vivido, a un momento histórico donde podamos lograr la misión y que el objetivo es muy claro. Mira, cuando tú te vuelves entonces un joven acelerado, un joven sin freno y sobre todo solamente te decantas por un solo objetivo, pues pierdes la realidad de las cosas. Cuando tienes vocación de servicio y vocaciones temporales, pues también tienes alternativas de solución para estos conflictos que, bueno, pues a final de día son experiencias de vida que te van formando como joven. Claro. Ahora, Rafa, inclusive ahorita por lo que me comentas, yo creo que es un Rafa totalmente distinto al del 2024-2023, Total, al del total. 2025. He cometido muchos errores, eventualmente, pues estoy todavía muy chavo. Pero si algo me caracteriza es que soy muy maduro en mis decisiones. Las hemos mejorado en función de ser más cauto, de ser un poco más inteligente. Y a lo largo de estos años, Rodrigo, yo estoy muy contento. Porque reitero, he acumulado muchísimos amigos. Si algo tengo es bastantes amigos de todos los colores. Porque si algo tengo es que yo no niego a mis amigos. Y es creo que algo que me caracteriza. Yo nunca he negado a nadie porque creo que en esa función te decantas como persona. Y hoy, a mis casi ya 27 años, estoy muy feliz porque estamos preparados
para lo que tenga que venir. Me siento orgulloso de lo que hemos logrado, me siento entusiasmado porque estoy convencidísimo que en Jalapa durante los próximos 4 años que habrán de venir, tenemos que reconstruir muchísimo lo que tú decías al principio, que es realmente una plataforma electoral, una plataforma realmente donde esté probada en resultados, en urnas, y sobre todo donde la gente, Rodrigo, salga y diga, yo sí voy a acompañar en tal proyecto a Rafa Alarcón porque sé que de hace 9 años, hace 8, hace 5, estuvo en tal, me resolvió esto, dio cabida a nuevos proyectos en la capital. Oye, Rafa, y en ese momento yo creo que también histórico, en lo personal para tu carrera, en el momento en que estás con un Juan Javier Gómez Casarín, yo creo que lo natural hubiera sido que te hubieras decantado por Morena en ese momento, ¿no? Por seguir apoyando a Morena. ¿Por qué fue que al final dijiste, oye, ¿sabes qué? Me gustó más el verde? Y déjame decir, porque entonces entiendes tu momento histórico que tienes que vivir. Eh, si algo ha sido es que yo defiendo mis ideales. Y yo con Morena tengo bastantes amigos. Sin embargo, creo que yo tenía que demostrar mi trabajo desde cero. Y en el verde teníamos que hacer una gran tarea. Lo más importante de todo ello es que éramos una gran coalición. Somos una gran coalición. Y en ese momento, escuchando, platicando, dialogando, generando puentes, acuerdos, no populares, sino sociales, sino de grupos jalapeños, pues creo que, y sin temor a equivocarme, convenía muchísimo más el trabajar desde el Partido Verde para entonces, hoy, ya nuestra gobernadora Rocío Nale, para nuestra presidenta Claudia y nuestros diputados entonces que ganaron la elección. Voy al verde porque creo que es un partido también interesante, donde es una carta joven, hablo de la plataforma en general, y donde al final del camino, no por estar en el verde significa que estamos contrapunteados con los de Morena. Jamás en la vida, al contrario, todos somos amigos. Creo que hay una gran diferencia. El político que entiende cuando estamos en campaña y el político que entiende que la amistad, que el compañerismo y que el proyecto no se define por una temporalidad, sino de por vida y por acciones. Y yo lo que he formado a lo largo de estos años que te platico es eso. Es una línea de acción que permite entonces que los amigos sirvan para lo que son en momentos complejos, alegres y lo más importante, que todos formamos política desde nuestras trincheras. Pero lo cierto es que, y con Casarín, la verdad es que nos reímos luego porque él sabes muy bien, seguramente, que es muy directo. Y siempre me hace bulla porque tú eres del verde, pero está bien, pues eres mi amigo del verde, ¿no? O con Esteban, que fuimos compañeros de trabajo hace bastante tiempo, fíjate. Oye, Rafa, ¿y tú tienes pareja? Ahora estamos Bueno, te voy a decir por qué, te voy a ausentes. decir por qué te pregunto esto. Digo, porque no es un programa de chisme, ¿no? Por el estilo. Pero te voy a decir por qué te pregunto esto. Porque con tanto movimiento político, de Sí, una campaña en el 2024, otra campaña en el 2025, y la política es un amante que te consume todo el tiempo. ¿Cómo rayos puedes tener una pareja? Pero, a ver, abrimos las redes sociales y te vemos con actividades desde la mañana, tarde y noche. No es publicidad esto, pero sí. también con tanta actividad de por medio, con tanta grilla de por medio, con tantos movimientos estratégicos que se pueden llegar a llevar en el tema político, pues en qué momento dices, oh, me voy a llevar, voy a tener una pareja, voy a irme a cenar. Déjame decirte que mi vida, y no es broma, porque estoy convencidísimo que nos están escuchando quienes, y nos van a ver quienes me conocen, he dedicado toda mi juventud a hacer política Sí, claro. y a chambear. Toda mi juventud. El ir al antro o tratar de ligar o tratar de echar este cafecito era entonces invitar a quien iba a ser mi novia a un recorrido de campaña. A que fuera tu avanzada. O para que me acompañara entonces a estar en una sesión del OPLE. O ayudarme a dictaminar un proyecto del Tribunal Electoral. Claro. Entonces, ahí es donde tienes también que encontrar la media naranja que entienda que, bueno, los tiempos son distintos. He tenido la gran oportunidad de quienes han sido, eh, pues, mis parejas, pues lo cierto es que han sido niñas que también les gusta la política.
Bueno, es que nos va a hacer... Y es buscar de una círculo. doctora, ¿va? Y es de círculo. Sería muy bien, hermano, porque así ya nos liberamos del trauma Una político. psicóloga, yo creo. No son tan aliadas de los políticos. Lo cierto es que hemos pasado por estos momentos y déjame decirte que es muy importante también encontrar una muy buena pareja, porque si no, Sí, que te suma. el corazón, hermano, también siente. Y el estar todo el día en actividad también a veces se requiere, pues, fíjate que más allá de otra cosa, pues, el platicar del hogar, intercambiar ideas entre, pues, la pareja, digo, es fundamental. Oye, Rafa, y digo, ya como última pregunta para cerrar el programa, ¿sigues creyendo que vale la pena el dedicarle tu vida a esto? Porque, a ver, también hay que decirlo, a veces uno tiene que formar su patrimonio, tiene que pensar en su futuro, tiene que pensar en cómo ser padre de familia, sobre todo que estás en una edad donde yo creo que también el tiempo en el que le apostabas a una cosa a otra, Va hoy en cambiando. día tienes que dedicarlo de manera muy puntual, ¿no? El tiempo premia. Y déjame decirte que justamente hoy, después de la campaña, muchos preguntan qué hay que hacer. En materia patrimonial y laboral, lo cierto es que yo he sido un joven muy buen administrativo y me gusta mucho emprender. Entonces creo que también es muy importante decirlo. De la política no vives. Quien crea que eran los tiempos de antes, donde vivías de la política, es distinto. Creo que la política, como lo ha sido, es una vocación temporal. No siempre vas a estar en el poder. Y creo que cuando no estás ahí, debes de prepararte para poder entonces caminar hacia una vida tranquila o haciendo política no estando en el reflector. Y en lo particular, déjame decirte, pues que justamente, pues tengo la gran posibilidad entonces que desde muy joven, pues emprendí algunos negocios y desde ahí estamos también generando con visión de futuro el qué hacer, porque también es una gran inversión el quehacer político. Pero déjame referirme a algo. Yo estoy muy agradecido, fíjate, de este nuevo movimiento de hacer política. Yo reconozco mucho a la gobernadora Rocío Nale, a la presidenta Claudia, porque han demostrado que el quehacer político ya no es la opulencia de antes. Aquí estoy en esta mesa a grandes periodistas que cuando los escucho me hacen recordar aquellos momentos donde el político era el que generaba, el que derrochaba, el que todo joven quería ser por ganar más. Hoy es todo lo contrario. Hoy hay que esforzarse, trabajar, determinar y sobre todo, si quieres contribuir a tus finanzas de mejor manera, la política no es la opción. Claro. Ahí no es. Ese otro estereotipo o alguna otra mentira que crean que aún es, no. Y creo que, bueno, en lo personal, mi vocación es el servicio público. Aquí seguiré siendo política y decirte también con mucha claridad y a todos los que nos escuchan, a los jóvenes también, que participen. Nunca claudicar en las ideas. Siempre es muy importante ser echados para adelante, como yo lo digo, y seguir, por supuesto, recorriendo y avanzando en función de nuestros ideales. Cada municipio, Rodrigo, tiene jóvenes excepcionales, jóvenes maravillosos, y creo que es tiempo, sí creo mucho, en este gran relevo generacional, porque viene una temporada y un momento histórico para Veracruz y para México, donde quienes tienen que gobernar son jóvenes. Claro. Llegó la cuota. Pero bueno, Rafa, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ti, Rodrigo, por invitarme y felicitarte. Gracias. Te reconocemos desde Jalapa y en todo el estado. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Cruz y los dejo siempre en sintonía.